Entonces, buenas noches nuevamente con todos. Una felicidad estar aquí. Me es grato volver a compartir con ustedes. Hoy día, pues, vamos a hablar sobre el programa Warmiñán, ¿no? Que, bueno, ya ha sido conocido y antes le hemos puesto ahí programa Aurora, ¿no? Entonces, yo he dividido esta clase, esta ponencia, ¿no? En 5 partes para que sea un poco más digerible, que no es una cosa compleja, porque básicamente es el marco general del programa, ¿no? Lo que nos lleva, el acompañamiento, ¿no? Pero sí una forma de poder explicar y explayarme. Igual yo también les he traído en Word, ¿no? Una información complementaria, una ficha también que se las voy a dejar como material de ayuda para que puedan identificar riesgo. Y yo creo que sí, si el tiempo nos da, yo creo que sí, porque lo he tratado de hacer didáctico para compartir de alguna manera algunos casitos, ¿no? Que son, esos sí son ficticios, ¿no? Para poder darnos cuenta y emplear lo que vamos hoy día a conversar del programa Aurora en estos casitos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Siendo las 9:08 de la noche, ¿no? Con el marco general del programa Warmiñán, ¿ya? Entonces, vamos a poner a conocimiento, ¿no? Que el programa Warmiñán surge en el año 2024, es decir, este programa es relativamente nuevo, ¿no? Recién tiene poquito más de un año, ¿no? Es más, casi a mediados de año, ¿no? Y se da como continuidad del programa Aurora, que ya lo habíamos conocido y ya lo teníamos, ¿no? Sin embargo, cambia el nombre, ¿no? La perspectiva es muy parecida a lo que ya teníamos en el programa Aurora, pero cambia el nombre justamente con la intención, ¿no? De la necesidad de darle un enfoque intercultural, ¿no? Para proteger también a otras zonas de nuestro Perú profundo, ¿no? Este programa Guarmiñán enfatiza el respeto a lenguas originarias, cultura y comunitaria, ¿no? Y está vinculado como programa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces es un programa anexo, está vinculado a ellos, ¿no? Con la intención, pues, de que ellos de alguna forma sean el soporte, ¿no? Apoyado en algunas instituciones que ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, espérense, yo tengo acá el Ministerio de la Mujer, ¿no? Tenía como objetivo brindar, bueno, tiene como objetivo siempre brindar la atención oportuna tanto a mujeres como a hombres. ¿Ah? Ustedes saben que el Ministerio de la Mujer protege también a los varones, ¿no es cierto? Que enfrentan situaciones de violencia, priorizando en este programa a zonas rurales y poblaciones vulnerables, ¿no? Con respeto, pues, a la diversidad de cultura que hay, ¿ya? Entonces, este programa, al igual que, por ejemplo, cuando tenemos un caso de violencia, también es anexo y se puede usar la línea 100. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces ya ustedes tienen ahí el panorama de que es un programa relativamente nuevo, arranca en el 2024, ¿no? Se cambió de nombre justamente con la intención de darle un enfoque intercultural, ¿no? Y enfatiza pues el respeto de nuestro Perú profundo con todas las lenguas originarias y las culturas comunitarias que hay. Nuestra base legal de este programa, Guarmillán, es la misma ley 30.364, que no es otra cosa que la ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, va a proteger de cierta forma la violencia también. Es por eso que ustedes lo van a ver más adelante. Yo les he preparado una ficha de valoración de riesgo y una guía para identificar signos de violencia, que es la que se usa en este tipo de programas. ¿Ya? Como base legal y normativa también tenemos nuestra Constitución Política en el artículo 2 inciso 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces nos dice pues que toda persona es digna, tiene derecho a una vida digna, ¿no? Y tenemos a las personas como sujeto de derecho, ¿no? También se aplica como base legal el reglamento de la Ley 30.364, ¿no? Que se da por decreto supremo, y los lineamientos que ya mantiene y siempre ha mantenido el Ministerio de la Mujer para la atención de las víctimas de violencia. ¿Ok? Entonces, esa es la base legal y normativa que nos brinda el Ministerio de la Mujer
por intermedio de ese programa Guarmiñao, ¿no? Ex programa Aurora, que engloba y mantiene dentro de ellos, ¿no? La ley 30.364 que sirve para erradicar la violencia de los grupos, de los integrantes del grupo familiar en zonas rurales. Ya hay zonas rurales a donde es un poco complicado porque la violencia está bastante arraigada. Si en Lima nomás tenemos bastantes episodios de violencia y la tasa sigue siendo alta, ¿no? Ahora imagínense ustedes en sitios donde es aún más complejo tener un tema de justicia. Hay lugares en los que ni siquiera hay juzgados de paz letrados, ¿no? Entonces el juez de paz, que es la persona que tiene respetable en la comunidad, en el pueblo, es quien asume estas funciones, tratando pues de mantener en ellos, ¿no? La calma y lo que vendría a ser un estado de derecho, ¿ya? Entonces, dentro de los enfoques del programa, al igual que la ley 30.364 tiene el enfoque de género, ¿no? El enfoque intercultural y los enfoques de derecho, ¿no? El enfoque de género, como ya ustedes, bueno, sí hemos compartido algunas clases ya con el grupo, ¿no? Ya saben que no es otra cosa que reconocer las desigualdades, ¿no? Estructurales entre hombre y mujer. Porque si bien es cierto, ahora con este tema del empoderamiento femenino que hay, ¿no? Lo que se busca es que de alguna manera las mujeres tengan las mismas oportunidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todavía en algunos pueblos se usa mucho el tema de que las mujeres son para algunos trabajos y los hombres para otros trabajos, ¿no? Y todavía hay una desigualdad en cuanto a la remuneración. Incluso, ¿no? A una mujer que podría hacer el mismo labor que un varón, se le paga una cantidad menor, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una zona rural donde vamos a apilar arroz, ¿no? Entonces, tanto yo mujer como tú varón apilas arroz. Vamos a apilar cada uno 10 sacos de arroz. Sin embargo, a mí por los 10 sacos de arroz, por ser mujer, me van a pagar menos que lo que le pagarían a un varón, siendo que el trabajo es el mismo. Los dos vamos a apilar 10 sacos de arroz, ¿no? Entonces, lo que se busca también es el enfoque de género para evitar y reconocer las desigualdades, ¿ya? El enfoque intercultural es el respeto por las prácticas, por las lenguas, por las costumbres de los pueblos originarios. Tenemos que saber que cada pueblo tiene una costumbre, una práctica, ¿no? Yo me fui el año pasado, el año antepasado, me fui a Iquitos con mi familia, ¿no? Con mis hijitas, mi esposo. Y una vez que habíamos llegado a Iquitos, había un tour que era para conocer a una de las comunidades, ¿no? Entonces, y te llevaba el turismo, ¿no? Ya comprendí el tour, porque te llevaba y ahí tú podías comprar, seguro les ha pasado a varios de ustedes, ¿no? Comprar pulseritas, collares, ¿no? Dijes, llaveritos, ¿no? Que hacía la comunidad. Sin embargo, pues cuando uno llega a la comunidad, ¿no? Que tienes que ir en balsa, tienes que llegar, te das con la sorpresa que todas las mujeres, no todas las de la comunidad, tienen pues los senos expuestos. Ellas están con los senos expuestos porque es parte de su atuendo, de su vestuario, incluyendo niñas, ¿no? Niñas pequeñitas desde los 4 años, solamente con la faldita y con la parte, el torso todo descubierto, hasta señoras ancianas, ¿no? De 60 años, 70, sexagenarias, 80, veías tú cosiendo también con los senos así expuestos. Entonces, es parte de la cultura de ellos, ¿no? Por ejemplo, entonces tienen siempre nuestro pueblo profundo, ¿no? Un enfoque intercultural, ¿no? Y se respeta las prácticas, las lenguas y sus costumbres. También tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Este, que pone a la persona como centro de atención y protección. Y acá también viene un tema. En este tipo de enfoque de derechos humanos, por ejemplo, nos contaba el guía que es muy, muy difícil cuando estas mujeres tienen alguna dolencia ginecológica,
porque sus esposos no permiten que el ginecólogo las revise o las examine íntimamente, ¿no? Entonces, no quieren ellos que ningún varón las toque, incluso aunque la ginecóloga fuera mujer. ¿No? Entonces es muy, muy complicado porque son personas que hace pues bastante tiempo no se hacen un chequeo de salud, algunas de repente tienen algún indicio de cáncer uterino, ¿no? Un cáncer vaginal y es un poco complejo porque justamente por este enfoque y respeto a las prácticas, a la cultura, a las costumbres, es difícil, ¿no? Pero también prima el enfoque de los derechos humanos, a la persona, a la dignidad, a la salud. ¿No? Entonces, ahí cuando suceden estas cosas que ellas consideran que deben ser revisadas y no se les deja, ¿no? O el esposo pone trabas, ¿no? Interviene el Ministerio de la Mujer mediante el programa también Guarminián, que es el que estamos tratando el día de hoy, para que justamente ellas puedan tener un acceso a la salud, ¿no? Un acceso privilegiado y también con una atención, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? Dentro del rol del Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Cuál es el rol y cuál es la articulación? Lo primero, ¿no? Es que se trata de tener una igualdad de género y erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? El ministerio tiene un equipo de personas que viaja para esas zonas, ¿no? Un poco recónditas, para dar capacitaciones, para hablar, pero es difícil porque incluso sus esposos, sus parejas, ven un poco difícil que les hablen de temas, de cómo deben protegerse, de no aceptar la violencia, de dejar que las personas pues las agredan, de imponer sus ideas. Entonces es un poco difícil capacitarlas, sin embargo ellos hacen unas coartadas, ¿no? Para de algunas formas tratar de llegar, incluso a veces son agredidos también por las personas que radican ahí, ¿no? La idea es erradicar la violencia. Por eso es que el ministerio crea, coordina y supervisa los servicios del programa de Guarmiñá, ¿no? Y con ayuda también de los gobiernos locales, incluyendo el sector salud, el sector educación y el sector justicia, ¿no? Esos tres van amarrados para justamente llevar y proteger, ¿no? A estos pueblos, ya dándoles pues la protección de vida. Lo que se busca es impulsar la prevención, la atención, la recuperación y la reparación de víctimas. Ustedes no se imaginan todas las cosas que suceden en esos pueblitos, porque justamente como no se llega así nomás, es un poco complejo. Entonces, suceden incluso por ejemplo, las jovencitas son casadas también, o no casadas, sino incentivadas a la unión de hecho desde la edad de 16 años, 17, con personas más adultas de la misma comunidad de 30, 38, 20 y tantos, 40 y tantos, ¿no? Entonces, ya que ellos acostumbran a hacer unas uniones de hecho a temprana edad, el ministerio también interviene en el sentido de darle educación sexual, ¿no? Y también para que puedan programar, ¿no? Una vida sexual activa. Ya, eso es lo que trata y lo que intenta el Ministerio de la Mujer mediante su rol, ¿no? Con este programa de Guarmiñá de proteger y erradicar la violencia en todos sus aspectos, de la mano pues con los gobiernos locales. Es un programa bonito, como todos los programas que tenemos, ¿no? Ustedes saben, nosotros tenemos un montón de programas, desde los programas que van desde la violencia hasta los programas que son los gobiernos para poder ayudar los conocidos con bueno, que ya no se llama vaso de leche, pero que sí, esto tiene como idea tratar de llevar un desayuno saludable, ¿no? Porque todavía se aplica en algunos lugares, ¿ya? Entonces, ahora, como componente estratégico del programa Warmiñán, ¿ya? Tenemos los servicios de atención integral, que no son otra cosa que los mismos servicios que ya conocemos y que ya maneja el Ministerio de la Mujer. Tenemos, pues, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que es el módulo donde pueden asistir, donde pueden acercarse cualquier mujer
niña, adolescente e incluso varón que considere que está siendo pues vulnerado de alguna forma, ¿no? Ya sea físicamente, violentado, patrimonialmente, ¿no? O que necesite algún tipo de asistencia. Hay veces también las comunidades tratan de conciliar algunos temas, ¿no? Ellos también, como corresponde, se separan, se rompen relaciones, desean tener acuerdos legales, ¿no? Y el Centro de Emergencia Mujer los ayuda también. La línea 100 es una línea gratuita, confidencial y permanente que no solamente es para la violencia en general que conocemos, sino también integra a este programa Warmiñán, ¿no? Dentro de ellos los integra y también recibe denuncias, ¿no? De toda la comunidad a nivel nacional, ¿no? Y derivan a una persona para que pueda hacer la visita o el acercamiento si es que corresponde. Ahora, esto se da, este acercamiento se da con servicios móviles e itinerantes. O sea, hay una camioneta, hay algunas lanchas, hay que están dispuestas por el Ministerio de la Mujer para llegar a estos lugares, sobre todo cuando tienen de repente que hacer algún traslado, ¿no? Entonces, sí, sí están capacitados para ello, sí pueden hacerlo, ¿no? El programa trata de llegar y cubrir a todos los lugares posibles, ¿no? Y la atención va diferenciada, ¿no? Tratan de diferenciar dentro del programa, ¿no? A las niñas de las adolescentes, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y bueno, en el Guarmiñán de las mujeres indígenas, incluso de los adultos mayores, ¿no? Porque cada uno de ellos a veces suele presentar distintas necesidades. E incluso cuando manejamos la ley 30.364, ¿no? Yo siempre les he explicado que no es lo mismo una medida de protección para una adulta que para una niña, que para una mujer gestante, que para una adulta mayor, ¿no? Incluso yo hasta les mostré, me parece, ¿no? La diferencia entre las medidas de protección, cómo era, ¿no? Cómo más o menos resolvía el juzgado, ¿no? Las medidas de protección para una adulta mayor que para un niño o para un adolescente, ¿no? Entonces, hay una atención diferenciada, sí, porque algunas de ellas están en una situación de mayor riesgo. Y lo que se trata es justamente de protegerlas, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿ya? Ahora, el programa Guarmiñán, que es parte del Ministerio de Justicia, que trabaja de la mano con la Ley 30.364, tiene un servicio de atención rural, que es el SAR, ¿ya? Eso no es otra cosa que es una estrategia territorial para llegar a los lugares de difícil acceso, como ya les había comentado, ¿no? Cuentan con lancha, con alguna camioneta dispuesta, ¿no? Para poder llegar. Incluso, miren, no es zona rural, pero solo por mencionarlo, Juzgado de Familia Lima Norte, Carlos Izaguirre, cuenta con una camioneta, ¿ya? A disposición, claro, una sola para todos los juzgados de violencia que hay, ¿no? Para poder llegar a visitar a las víctimas, ¿no? De la zona. Una sola. Cosa que no he visto, por ejemplo, en Lima, Lima. Alzamora no tiene ninguna camioneta. Ustedes no me dejarán mentir, aquellos que litigan, ¿no? Que incluso cuando tenemos en un proceso de tenencia, régimen de visita, visita social, el, el demandante, el interesado, tiene que ir a recoger en taxi a la asistenta social Alzamora, sacarla como si fuera una princesa, llevarla al domicilio donde va a hacer la visita social, realiza la visita social y hay que regresarla al Zamora en taxi. La asistente social no te va a dejar que la subas a un transporte público. Y si ya no puedes regresarla tú, tienes que darle para su taxi. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lima Norte tiene una camioneta, ¿no? Como les digo, una especie de cúster, un carrito, que hace las veces para llegar a los lugares de difícil acceso, que no se lo he visto a Lima Centro ni a Lima Sur. Callao tampoco he visto que cuente con esa, ¿no? Con esa facilidad, ¿no? También tiene este servicio de atención rural del SAR la participación de intérpretes porque como
saben, ¿no? No todas las personas, ¿no? No todas las personas, pueden hablar en castellano, ¿no? No todas las lenguas están, no todas, nosotros tenemos una diversidad de lenguas y a eso tienen que sumarle a ustedes que hay personas que incluso no se pueden comunicar por alguna afectación o porque tienen alguna discapacidad, también tiene un intérprete de señas, ¿no? Este servicio de atención rural del SAR está, así como nuestro equipo multidisciplinario del Poder Judicial está conformado por personal educacional, asistenta social, psicóloga, ya. El personal de atención rural del SAR está conformado también por psicóloga, asistenta social e intérprete, ¿no? De lenguas campesinas, ¿ya? Y tiene también una articulación con comunidades y rondas campesinas. Ya ellos de alguna manera pues se han organizado también, ¿no? De tal forma que su Estado de Derecho, ¿no? En el pueblito donde están, en la comunidad donde están, también tiene bastante de la participación de las personas para que puedan ellos, ¿no? Tener un orden de Estado. Ahora, también hay atención itinerante en espacios comunitarios. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer? Se ponen en una zona de fácil acceso, ¿no? ¿Cómo les explico? Cuando yo fui a al que les estoy comentando, a Iquitos, le preguntaba yo al guía, ¿no? ¿Cómo hacían cuando alguien necesitaba una atención, ¿no? O un traslado? Entonces ellos me decían que ellos ya estaban capacitados, que si bien es cierto, vivían acá quedaba la comunidad andina, acá había un árbol, ¿no? Más abajo, y que cualquier persona que se sienta mal tenía que bajar, ¿no? Tratar de moverlo, ¿no? Como puedan, en camilla, cargado, hacia el árbol que quedaba más o menos, ¿qué les digo? 10 cuadras, porque en el árbol era donde agarraba mejor señal, ¿no? Y que ese era el punto de encuentro, ¿no? Cualquier ayuda iba a llegar hasta el árbol, ¿no? Entonces ellos se habían organizado así y y su espacio comunitario para cualquier eventualidad era justamente el árbol, ¿no? Entonces ellos se organizan, ¿no? El SAR ya sabe más o menos las posibles ubicaciones y le brindan pues las atenciones para que ellos puedan tener acceso tanto a salud, comida en caso de algún evento natural, ¿no? Hay veces, ¿cómo le llamaban ellos? Cuando el agua subía, ¿no? También hay veces los llegaba a agarrar, ellos tenían como unas chocitas en forma de, como si fuera una pirámide, pero de chocitas. Entonces me decían que no vivían ahí, eso solamente lo usaban para eventos, para actividades o cuando llegaban turistas a conocer la zona porque ellos vendían ahí sus, sus ventas, ¿no? Los llaveritos, las cosas que ellos hacían, ¿no? Pero que a veces el agua no llegaba a tal altura que ya prácticamente no podían, acercarse y tenían que dejar de usar eso, ¿no? Por precaución, porque cuando se enlazaba ahí el agua, cuando se empozaba el agua, también era propenso a los temas estos de los mosquitos, ¿no? El dengue, estas enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, para que lo puedan tener ustedes presentes, que estos lugares de difícil acceso, ¿no? Tienen un espacio comunitario a donde ellos llegan cuando necesitan alguna ayuda privilegiada, ¿ya? Además, bueno, permítanme retroceder, además del servicio de atención rural del SAR, ¿no? Ese programa Guarmillán cuenta con el servicio Ainicuy, que no es otra cosa que el acompañamiento personalizado a las víctimas en zonas rurales, ¿no? Entonces, cuando conversaba con una colega, me dice, ¿no? Oye, Lore, el programa Guarmiñá, mm, bueno, gran cosa no es, porque si te das cuenta, es una especie de ley 30.364 adaptada para zonas rurales. Entonces yo le decía, no exactamente, porque si bien es cierto que comprende el ámbito de la violencia, ¿no?
tiene cosas que la ley 30.364 para la capital, para el centro, no ha previsto, porque nosotros no contamos con el servicio del SAR, ni tampoco con el servicio INCUY, ¿no? Entonces, sí considero yo que este programa es diferente, ¿no? Pero algunos colegas, ¿no? Como mi amiga que me comentaba, lo ven parecido, es como que un anexo, es una es una 30.364 en zona rural. Yo considero que no, ¿no? Porque tenemos este servicio, por ejemplo, que la ley 30.364 no la tiene, que es el acompañamiento personalizado para las zonas rurales, ¿no? Acá lo que se hace es una coordinación, ¿no? Con los actores de las comunidades de servicios de salud, ¿no? Y de justicia, ¿no? Lo que busca es pues justamente que ellos puedan tener un psicólogo, un abogado, una persona que haga las veces también de un notario si es que se necesita, ¿no? Entonces, todos esos detalles también los están viendo y trata pues de que se coordine para poder acceder a los servicios, ¿no? Ahora, ese servicio a Inicuy, como ustedes lo están viendo, se prolonga y se continúa hasta la recuperación en los casos de las víctimas de violencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona es víctima de violencia, cuando una persona es víctima de violencia, ¿ya? Cuando una persona le da el tema de la violencia, no es solamente en ese momento, la intervención, sino también la recuperación. Algunas personas quedan dañadas emocionalmente, algunas personas han sido violadas y les cuesta volver a confiar o no quieren salir. Algunas personas a raíz de algún evento muy fuerte han perdido el habla, ya no pueden articular, tienen miedo, ¿no? Entonces todo esto se refuerza con la restitución de los derechos del enfoque comunitario, ¿no? Se le da un acompañamiento a la víctima hasta que ésta se recupere del proceso. ¿Ok? Ese es el servicio AINICUL, que no lo tiene la ley 30.364, pero sí lo tiene este programa. ¿Ya? Ahora, las rutas de atención y articulaciones, ¿no? Bueno, es primero identificar el caso, ¿no? Se va a hacer un autorreporte, ¿no? De la misma víctima o de terceros, ¿no? Así como cuando identificamos un caso de violencia que escuchamos de repente que la vecina está siendo maltratada, entonces como la vecina está siendo maltratada, o bien podemos denunciar nosotros y reportar el caso, o bien la misma vecina, ¿verdad? Entonces, luego de que ya se ha identificado el caso, tenemos la activación de servicios, ¿no? Del CEN y del SAR. Se van a dar según la ubicación de la víctima, ¿no? Entonces se pone ahí, como les decía yo, el árbol es el lugar donde va a llegar. Se trata de buscar, ¿no? A dónde es que se van a ubicar o cómo es que se va a brindar la ayuda. Y también se hace la coordinación con la Policía Nacional, con el sistema de salud, si fuera el caso, ¿no? Con el Poder Judicial, la Defensoría, por si tienen que hacer algún traslado también de la víctima para ver en qué condiciones se encuentra, y el seguimiento del caso y el acompañamiento hasta el cierre total, ¿no? Hasta saber en qué deriva, en qué ha terminado este caso en particular. Por eso es que tienen unas rutas de acción y una articulación interinstitucional, porque se coordina con otras instituciones para brindar una pronta intervención. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Y aquí tenemos, ¿no? La intervención profesional y comunitaria. ¿Cómo es que intervienen los profesionales en este programa Guarmiñán? Aquí tenemos el rol de los profesionales. Los abogados o abogadas que forman parte del programa Guarmiñá, por cierto, hace poco, paréntesis, hace poco, estaban en convocatoria, ya estaban solicitando abogados. ¿Para qué? Justamente para, claro, de los que están en zonas rurales, ¿no? Para hacer una orientación legal, brindar patrocinio y otorgar medidas de protección y o medidas cautelares, ¿no? Entonces el abogado, al igual que el abogado de la ciudad, lo que va a hacer es brindar, en otras palabras, seguridad jurídica, ¿no? A las víctimas de este programa Guarmiñán.
orientándolas, patrocinándolas, ¿no? Y guiándolas en el desarrollo de los casos para otorgarles medidas acorde a la situación, ¿ya? También cuenta con psicólogos, justamente para lograr una atención emocional, para dar esa contención y ese seguimiento terapéutico, ¿ok? Eso es con lo que cuenta. También con trabajadores sociales para evaluar el entorno, el acompañamiento y una red de soporte, como les había comentado, ¿no? Entonces, tenemos estos roles de profesionales que también actúan como parte de la interdisciplinaridad de la atención a las víctimas integrales, ¿no? Todos ellos, este rol de profesionales tiene un determinado rol, pues, ¿no? El abogado no le va a dar pues atención emocional, ¿no? Ni seguimiento terapéutico. Y la trabajadora social no le va a dar orientación legal, pues, ¿no? Cada uno de los profesionales tiene sus roles, ¿no? Para que puedan desarrollar el trabajo en conjunto dentro del programa, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias de prevención comunitaria, ¿no? Ellos, ¿no? Tiene ese programa Guarmiña, convoca, tiene cita, incentiva, ¿no? Promueve charlas, talleres y campañas en comunidades vulnerables, ¿no? Promociona el diálogo intercultural, el respeto mutuo. O sea, en otras palabras, el Ministerio de la Mujer se mueve haciendo charlas de que no debe haber peleas entre parejas, en la familia, que no debe haber agresiones, que tenemos que respetarnos mutuamente y tratar de enraicar y decirle a la sociedad, no agredas, no pegues, no maltrates, no lastimes, ¿no? Y justamente lo hacen en intervenciones como escuelas o espacios comunales, ¿no? Ellos hacen una activación con ellos se hacen una activación de promotores comunitarios y tratan de ser agentes de cambio. Hay lugares comunitarios que, un poco para incentivar esto, supongamos que en mi comunidad campesina seamos 100 personas. Entonces, cada mes se va a nombrar, aparte de que ellos ya tienen una especie de jefe, de representante, se va a nombrar el vecino del mes, ¿no? Y ese vecino del mes va a estar haciendo rondas, ¿no? O va a estar atento, de que estos servicios, ¿no? De que las personas se lleven bien, de que la vecina no le pegue a la otra, de que de repente la otra no se queje de que, no sé, pues le puso la basura en la puerta y entre ellas se agredan, de que la mamá no golpea a la hija, ¿no? Entonces, iban rotando justamente para darle la responsabilidad y para concientizarlos a cada uno de ellos a que tome un rol activo y promotor, justamente para ser agentes de cambio en la comunidad, en el entorno, ¿no? Entonces, estas son las estrategias de prevención comunitaria que el Ministerio de la Mujer, por intermedio de talleres, campañas, promoción, intervención, diálogo, ¿no? Y activación de promotores, genera, ¿no? Para evitar el tema de la violencia. Recuerden que esto no es otra cosa que evitar, erradicar, sancionar la violencia, solo que llevado a otro lado de nuestro país, ¿no? Es como cuando le quieres enseñar a leer a niños más pequeños. Tú tienes que adaptar tu programa de lectura. No es lo mismo enseñarle a un adulto mayor, que también ya es difícil porque su capacidad de comprensión es diferente, que enseñarle a un niño pequeño, ¿no? Entonces, para el adulto mayor habrá que adaptar el material del niño pequeño. Entonces, acá lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, en otras palabras, es adaptando sus mecanismos alternativos de intervención de la Ley 30.364 a este programa Guarmiñán, ¿ok? Para que más o menos tengan ahí presente. Ahí continuamos, tenemos que ellos generan una red de soporte comunitario. ¿Cómo? Ahí lo que le decía, incluyendo líderes comunales, autoridades locales, generando rondas campesinas, con capacitaciones de agentes sociales, con coordinaciones de salud, justicia, educación, ¿no? Fortalecimiento de enfoque territorial y prevención. Todo lo que ellos puedan, esta red de apoyo, ¿no? Para hacer un soporte comunitario. Miren, hay cosas que hay veces,
Los que han tenido oportunidad de viajar dentro de nuestro propio país, no me dejarán mentir, hay cosas que hay veces deberíamos aplicar de las zonas rurales a acá a Lima. Ya, bueno, yo soy súper preguntona, ¿no? Ese día que yo fui a Iquitos, parecía que había ido para hacer una tesis porque ya el guía creo que lo tenía loco, preguntándole un montón de cosas y también a las señoras de ahí. Ellas me contaban, por ejemplo, que cuando una de ellas da a luz, ¿no? Este, durante el tiempo que, o sea, ellas daban a luz, ¿no? Y los primeros días que habían dado a luz, las mujeres de la comunidad prácticamente estaban atentas a ella, viéndola si había comido, si el bebé estaba bien, si había logrado amamantar ese día, si había podido bañarse ella, ¿no? Si entonces entre todas se ayudaban, ¿no? Y así se iban alternando, ¿no? Entonces, como que la primera semana del parto, ¿no? Todas hacían un grupito y iban a ayudar, oye, vamos a ayudar esta semana a Estela, porque recién ha dado a luz, ¿no? Oye, ya la semana que viene va a dar a luz María, entonces vamos todas a apoyar a María. Y una le barría la casa, y otra le veía al bebé, y otra le ayudaba a bañarse, y entonces, ¿no? Ellos hacen una red de soporte comunitario, ¿no? Entonces, de fortalecimiento justamente, ¿no? Entonces, hay cosas que deberían seguirse manteniendo, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso lo hacen con la intención justamente de darse un soporte, un apoyo, ¿no? No solamente el apoyo cuando hay una violencia, sino también el apoyo, ¿no? Que requieren para, por ejemplo, estos temas, familiares, ¿no? Ahora, la participación de los gobiernos locales. Bueno, los gobiernos locales tratan primero de identificar las zonas de riesgo, porque hay zonas que tienen mucho más violencia que otras, ¿no? Y hay zonas en las que han podido erradicar o bajar, ¿no? La violencia. Entonces ellos ya tienen identificado y tratan de implementar planes locales de prevención de la violencia, ¿no? Entonces, y en base a ello desarrollan programas, alianzas, ¿no? Justamente les había yo comentado el tema de la alfabetización, ¿no? Porque me contaban también que la capillita de la comunidad había dado un programa, ¿no? Donde ellos viven, había dado un programa para que las personas mayores de 50 años aprendan a leer, ¿no? Y me contaban, ¿no? Que el Ministerio de la Mujer les había dado cuaderno, triple reglón a todos, ¿no? Los del programa, para que puedan asistir a las clases y puedan alfabetizarlos, ¿no? Entonces, sí tienen alianzas con instituciones, con educación, con salud, con seguridad y con ciudadanía. Y para este programa de alfabetización, ¿no? Para aprender a leer, habían requerido también, obviamente, de una profesora, ¿no? Para que pueda enseñarles, pueda capacitarlas, ¿no? A generar, pues, las primeras letras, las primeras sílabas, las primeras palabras, ¿no? Entonces, sí se hacen alianzas, ¿no? Y desarrollaban todo el programa, por ejemplo, martes y jueves, ¿no? En un espacio grande, ¿no? Donde pueda ser un punto de acopio para ellos. ¿Ya? Entonces los gobiernos participan, ¿no? Justamente su rol es implementar, apoyar, ¿no? En este tipo de programas para poder sacarlos adelante. Miren, ¿ah? Tenemos, ¿no? Justamente yo les había hablado de algunos casos emblemáticos de intervenciones que se hacen en zonas rurales, ¿no? Y cuando hay algún caso emblemático en esta zona rural, lo que se hace es evaluar el impacto antes y después de la intervención, porque aunque les parezca mentira, cuando se hace este tipo de intervención, ¿no? Este tipo de intervención para las víctimas de violencia, eh, por ahí, ¿quién me contó? Una amiga que trabajaba en el ministerio, una amiga de la maestría que trabajaba en el ministerio, ella me decía que cuando una pareja de esposos tenía algún tema de violencia y se peleaban entre ellos y el señor la agredía a la señora, como ejemplo,
y le hacía algún daño mayor, por ejemplo, romperle la cabeza, se activaba el caso de intervención en zonas rurales, iba el ministerio e incluso tenían que ir con ayuda de la fuerza porque el agresor no dejaba que retiren a la víctima de su casa. O sea, es mi esposa y ¿por qué te la vas a llevar? ¿No? Por muy agredida y herida que esté, o sea, es mía y no te la vas a llevar. ¿No? Entonces, eso es lo que nos estaban comentando, por ejemplo, en esos casos. Y es difícil, pues, poner a conocimiento ello, ¿no? Porque tienen que pedirle ayuda a la policía para que la policía también intervenga y de repente lo puedan aislar al señor o cogerlo para poder retirar a la víctima que de repente es herida, no está sangrando, está mal, está con un brazo fracturado, roto o lo que fuese, ¿no? Las dificultades, ¿no? que se tiene es la resistencia cultural, ¿no? Pero ¿por qué he hecho mal yo? Ella es mi esposa, entonces en mi cultura, como es mi esposa y yo soy el esposo, yo estoy facultado a pegar, ¿no? No entiende, entonces yo saco mi correa y yo pego. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal? Me resisto yo, esa es mi cultura, esa es mi estimación, así me han enseñado a mí y no entiendo, ¿qué hice mal yo? ¿No? Entonces, eso lo tienen también arraigado, ¿no? Esa es la mentalidad, la forma de pensar, ¿no? Y es lo que también dificulta para poder intervenir en este tipo de casos, ¿no? Y claro, la estrategia es que se permita resolver, ¿no? De alguna forma, ¿no? Evacuar a la víctima, sacarla de ahí, intervenirla, ¿no? Para poder brindarle, pues, una ayuda, ¿ya? Ahora, lo que van a evaluar también cuando llegan, tienen un caso al que tienen que desarrollar, es los cambios de la conducta de la víctima, porque muchas de ellas tampoco hablan, porque consideran que dentro de su ambiente es normal. Entonces, como es normal, ¿no? No hablo, me aíslo, me retraigo, ¿no? Entonces, algunas personas, no lo ponen a conocimiento y el ministerio, ¿no? En esas charlas que hace, como ya las va conociendo, ¿no? Observa y trata de identificar los síntomas de violencia para ver si las están siendo sometidas o no. Otra de las formas también que observan son las lesiones, ¿no? Que puedan tener. De repente yo me doy cuenta que la señora que siempre que viene, no sé, pues está con el ojo morado o no sé, cojea, ¿no? Se habrá caído, se habrá golpeado, le habrán golpeado, ¿no? Entonces las lesiones físicas no justificadas o recurrentes, ¿no? Porque siempre la persona tiene el brazo lacerado, ¿no? Entonces siempre la vemos con el mismo, hematoma. Entonces, esos son indicadores, miden los indicadores también de violencia económico-patrimonial. Además de la violencia física y psicológica en las comunidades, ¿no? Prima bastante la violencia económica y patrimonial porque suele haber mucho machismo, ¿no? Entonces, esto dificulta, ¿no? La rápida acción, ¿no? del Ministerio de la Mujer, porque ellas están también sometidas o consideran que deben aguantar, soportar, porque de alguna forma quien provee al hogar es la figura masculina. Entonces, existe bastante ese tema de la violencia económico-patrimonial, más aún sumado al tema cultural, donde así desarrollen el mismo trabajo, la mujer a veces suele recibir menos que el hombre. Entonces, a ella siempre le va a faltar o no le va a alcanzar para cubrir los gastos que considere, ¿no? Entonces, otro de los signos también que tienen en cuenta al momento de identificar la violencia es cuando la víctima trata de ocultar lo que está pasando y hace narraciones confusas. O ella misma entra en contradicciones, ¿no? Este, yo me acuerdo, había un señor, porque las víctimas a veces, bueno, las víctimas y las supuestas víctimas a veces suelen entrar en contradicción. Yo me acuerdo un caso X aislado donde la señora había denunciado violencia psicológica. Y después de la violencia psicológica, ella había hecho una ampliación de denuncia diciendo que él no solamente había sido psicológica, sino también había sido una denuncia
una violencia sexual, ¿no? Que había sido violada por su propio esposo. Entonces yo me acuerdo que la fiscalía le preguntaba cómo habían sucedido los hechos, ¿no? Al momento de tomarle la manifestación, porque estábamos en audiencia ya. Y ella decía que ella vivía en el piso 3 y el esposo vivía en el piso 4, ¿no? Por una casa de 4 pisos familiar, ¿no? Pero los 4 pisos ellos vivían ellos dos con sus hijos. Y que cuando ella subió para el piso 4, ¿no? Todo estaba apagado, estaba oscuro, y que lo vio sospechoso al esposo y que el esposo la cogió y la tiró a la cama, ¿no? Y ahí fue donde la violó, este, ¿cómo se llama? Y la fiscal le preguntaba los hechos, pero así con detalles, ¿no? Señora, ¿y cómo es su pijama? Le decía, ¿no? Ella decía, no, mi pijama es de pantalón. Ya, entonces usted me dice que el señor la violó y la aventó a la cama y cómo se efectuó la penetración. Porque no me ha dicho usted que le han bajado el pantalón. No, es que yo con una mano me agarraba el pantalón para que no me lo baje y lo empujé, ya, pero si usted estaba agarrándose con la mano el pantalón, ¿cómo es que logra empujarlo? Porque usted me está diciendo que se agarró el pantalón con las dos manos, ¿no? Sí, y entonces ¿con qué mano lo empujó? ¿No? Entonces hay veces, ¿no? Solamente para ponerle, ¿no? Ejemplos, las narrativas, como les he puesto ahí, son confusas y la misma víctima entra en contradicción, ya sea que quiere narrar los hechos, para defender al supuesto agresor, ¿no? Para ocultar o para inculparlo, ¿no? Entonces, sí se da cuenta, por ejemplo, yo de verdad, yo cuando escuchaba, ¿no? Cualquiera podría decir, ¿no? Ay, qué morbosa la fiscal. A ese grado de detalle quiere que le cuenten los hechos. Lo que pasa es que, ¿ves? Se dan cuenta cómo es que lo está narrando y qué tan confuso, contradictoria puede ser la narrativa, ¿no? Lo hace con esa intención, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que se activa, ¿no? Que se da el caso de violencia, que el programa comienza en marcha, se activa la ruta de ayuda, ¿no? Se hace un contacto inmediato con el CEN o la línea 100 y se hace un registro y evaluación del riesgo, ¿no? Para ver si estamos ante un riesgo severo, riesgo moderado, ¿no? O un riesgo leve, ¿no? ¿Qué tanto peligro corre la víctima? Para ver también si aplicamos las mismas medidas de protección que se aplican, ¿no? Que de repente es el retiro del hogar del supuesto agresor, ¿no? Entonces, ya una vez que se haya evaluado el tipo de riesgo, ¿no? Se va a coordinar con la policía y la fiscalía o el juzgado de familia lo que corresponda, ¿no? Para que también de repente, ahí es un poco complicado hacer rondas, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera para que el líder de la comunidad campesina de ese mes, ¿no? Pueda dar pronto aviso a la comisaría, ¿no? Entonces, o al líder, ¿no? Porque de repente la víctima no lo hace, le activan el botón verde, más conocido como el botón del pánico, ¿no? Para que ante cualquier eventualidad que vea ahí, ¿no? Rondando la casa de la supuesta víctima, pueda comunicarse, ¿no? Y bueno, el seguimiento y acompañamiento con enfoque de protección y derechos que se tienen que tener, ¿no? Para evaluar a la víctima, porque suena duro, pero han habido casos que cuando no se ha dado el debido acompañamiento, ¿no? No se han dado las debidas protecciones de derechos o de enfoques, incluso algunas víctimas ante la presión del hecho vivido han terminado suicidándose. Claro, porque se sienten empujadas a hacer hechos, ¿no? Que de repente no pensaron que iba a llegar tanto así, ¿no? La mente humana es un mundo, ¿no? Es por eso que se les acompaña y se le da un seguimiento, ¿no? ¿Ya? Y cuando me refiero a acompañar y a seguimiento, es la cita cada semana, por ejemplo, para ver, señora María, ¿cómo se siente? ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Ha estado comiendo? ¿Está durmiendo bien? ¿Tiene pesadillas? ¿No tiene pesadillas? ¿No? ¿Le duele algo? ¿Se siente mareada? ¿Dolores de estómago? ¿No? Está haciendo sus deposiciones normales, de repente se ha estreñido a raíz de estos eventos, ¿no? Entonces, es un seguimiento y un acompañamiento con una ficha, ¿no?
para ver cómo está evolucionando la víctima a raíz de estos eventos que puedan haber salido. ¿Ya? Ahora, los profesionales, cada uno de los profesionales que yo les he mencionado, tienen que elaborar informes, ¿no? Por ejemplo, la asistenta social va a hacer un informe social. Como nuestro equipo multidisciplinario en los procesos de tenencia, régimen de visita, va a hacer un informe social sobre el entorno, la dinámica familiar y si cuenta con una red de apoyo, ¿no? De repente es persona que tiene otros familiares en otra provincia, entonces está sola, ¿no? Más que su entorno, los vecinos. Como de repente sí tiene, ¿no? Cuenta con la mamá, la cuñada, la concuñada, la prima, ¿no? Entonces, tiene la asistente social que elaborar un informe social para ver el entorno, la dinámica y la red de apoyo. A la vez el psicólogo también hará su informe psicológico, ¿no? Para hacer una evaluación emocional y para indicar, pues, el trauma que pueda haber presentado la supuesta víctima, ¿no? El informe legal, que es el que nos correspondería a nosotros. Supongamos que nosotros trabajamos para el programa Guarmiñán. Es el que nos corresponde a nosotros con las medidas solicitadas, los antecedentes, las pruebas. Si ya ha habido un tema anterior, como este caso, si es la primera vez, ¿no? ¿Ya? Y todos estos profesionales, asistente social, psicólogo y abogado, van a coordinar para presentar un informe conjunto, cosa que tampoco se ve en la ley 30.364. En un proceso de violencia ordinario común, que no sea Guarmiñán, no tenemos tampoco la elaboración de informes por cada, o sea, tenemos la elaboración de informes, ¿ya? Pero no hay un informe conjunto. Acá sí. E incluso, para que se lleven más información, el psicólogo hace lo que le llamamos, ¿cómo le llaman? Espérame, tiene una palabra. Una ilustración de pericia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que el psicólogo le va a explicar al juez, si fuera necesario, qué quiere decir su informe, ¿no? Si ha usado palabras muy técnicas o cómo es o cómo es que él ha evaluado o qué es lo que quiere decir. Entonces, se hace, aunque ustedes no lo crean, una audiencia para hacer para hacer la ilustración de pericia, ¿no? Para que la fiscal, ¿no? O el juzgado le diga, doctor, ¿y cómo usted ha elaborado esto? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la señora presenta tal afectación, tal, se aplicó el test de coaching, ¿no? En el test arrojó tanto, eso quiere decir, ¿no? Que entonces esa ilustración de pericia la hacen también, ¿ya? Para que ustedes sepan y se vayan empapados del tema, cómo funciona el programa Guarmiñán, ¿ya? Ahora, dentro del derecho de protección inmediata, que es el que tiene que seguir la víctima porque se activa un rol, ¿no? Una protección inmediata, tenemos la solicitud de medidas de protección que se van a mandar, ¿no? Al juzgado de familia para que el juzgado de familia tome conocimiento, ¿no? Y con ayuda de la policía se pueda hacer el cumplimiento de estas medidas de protección. Pero si estamos hablando de un caso de flagrancia, ¿no? Entonces la denuncia va a ser ante la policía y la policía va a actuar de manera inmediata, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un caso de flagrancia. Ahora, va a haber un uso de principio de oportunidad en coordinación con la fiscalía, ¿no? El principio de oportunidad, pues, es evidentemente reconocer, ¿no? La culpa, reconocer el delito, ¿no? Comprometerse, ¿no? A nivel fiscal. Y bueno, la fiscalía, pues, va a tratar de que, darle, como su mismo nombre le dice, una oportunidad, ¿no? Y que no vuelvas a recaer en ese mismo hecho, en ese mismo acto, ¿no? Y se le va a dar una protección, ¿no? A las víctimas y siempre va a terminar con el seguimiento del caso, porque el seguimiento del caso es parte de este protocolo, es parte del programa para cuidar que la víctima no se reinserte en el sentido de que se olvide de lo vivido
y esto no afecte pues su vida diaria, ¿no? Ya, ese es el rol de protección inmediata, ¿no? Si estamos hablando de una violencia que no es que esté en peligro inminente en mi vida, entonces yo voy a hacerlo ante el juzgado de familia para que el juzgado de familia me pueda dictar mis medidas de protección. Pero si estamos hablando de un caso de flagrancia, así inmediatamente me acaban de agredir ahorita en este acto, entonces voy a ir directamente a la policía para que la policía pueda actuar en flagrancia y pueda hacer la detención del agresor. ¿Ok? Ya. Bueno, a ver. Aquí tenemos ya que este programa, a diferencia de la ley 30.364, tiene propuestas educativas y empoderamiento, ¿ya? Sí, así como ustedes lo ven, tiene una propuesta educativa y una propuesta de empoderamiento. ¿Por qué? Porque el programa Guarmillán considera importante que si las mujeres se educan y se empoderan ellas teniendo cualquier emprendimiento, estamos hablando de empoderamiento en en el sentido de que puedan ser autónomas financieramente, ¿no es cierto? este, Ellas van a poder determinar y sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia inmediata, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de alguna forma el programa Guarmiñán de capacitarlas para que ellas puedan tener una propuesta educativa de empoderamiento, ¿no? Eso, con esa finalidad. Ahora, este tipo de programa Guarmiñán, al igual que la ley 30.364, provee varios tipos de violencia, no solamente la violencia física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, la económica, sino también estamos hablando de la violencia simbólica o cultural y también de la violencia institucional. ¿Ok? Entonces, son varios tipos de violencia y todos ellos los contiene el programa y la ley 30.364. Sí, por supuesto que sí. Ya, ahora, vamos a avanzar para no dejarlo ahí. Ya, una de las formas de empoderar, ¿no? Tanto a hombres como mujeres, fortalecer la comunidad y todo, es que también este programa Guarmiñán tiene taller de paternidad responsable, así como ustedes lo leen, ¿ah? Doctora, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se han detectado una gran cantidad de mujeres, ¿no? Si aquí en Lima son varias, ahora imagínense en otras zonas más alejadas, ¿no? Que tienen que maternar solas. Y esto también dificulta, ¿no? Y es un tipo de violencia, porque es un tipo de violencia económica, ¿no? Y también pues las pone en un grado inferior para poder avanzar algunas cosas porque están solas maternando. Entonces se genera un programa de taller de paternidad responsable. No es programa, dentro del programa Warmilla se hace un taller de paternidad responsable. ¿Con qué intención? Con la promoción de las nuevas masculinidades. ¿Para qué? Para enseñarle a esos hombres del Perú profundo, de las comunidades andinas, ¿no? De que no solamente tiene que maternar la mamá, que el papá cargue al bebé no tiene nada de malo, que el poderlo bañar, poderlo asear, darle de comer, darle la papilla, no es malo y no solamente tiene por qué ser un trabajo de mujeres, ¿no? Entonces, se hacen talleres de paternidad responsable y en ellos también se les enseña y se les incentiva a reflexionar sobre los roles de género y corresponsabilidad, ¿no? Para que puedan ellos también darse cuenta cómo es que están ejerciendo su paternidad, cuáles son los roles que pueden compartir, que un rol femenino no lo hace menos masculino, ¿no? Y qué cosa pueden ser corresponsables ambos, ¿no? Entonces, dentro de este taller también se les educa emocionalmente y se les habla de la no violencia, ¿no? Para evitar pues estos casos de violencia que tanto afectan y que dan motivo a este programa, ¿no? Y bueno, incluso hay un tema de consejería para aquellas parejas que se han separado, para que justamente se reintegren familiarmente desde el respeto y la igualdad, ¿no? Esa es la función del taller de paternidad responsable que promueve el programa Guarmiñán.
¿no? Para que justamente estos hombres, ¿no? Y estas mujeres puedan aprender cómo ejercer sus roles de manera conjunta sin hacer distinciones de género. Ya, entonces miren, por eso, esta es otra de las cosas que sigo discutiendo con mi amiga. Esta es otra de las cosas que no tiene, no contiene la ley 30.364. Cuando ella me dice, Lore, es lo mismo, no, no es lo mismo, porque tiene cosas que no tienen. Entonces el programa Guarmiñán sí tiene diferencias, no es que sea lo mismo, según mi criterio, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, acá tengo yo mi información complementaria, porque es que si no, se me va, pues me olvido. Me guío de mis PPTs, pero de repente por ahí a ver, algo más que no les haya dicho de esta parte. No, ya hablamos también del SAR, ¿no? Del programa INICUI, ya están ahí. De, ¿cómo se llama? Aquí, bueno, igual, bueno, en esa parte sí es similitud. Cuando el juzgado emite las medidas de protección, ¿no? Igual actúa de manera célere, ¿no? En el plazo de 72 horas. Se maneja el mismo plazo, ¿no? Se supone que es con celeridad. Entonces, en esta parte de acá, que el que estábamos hablando, en esta última parte del programa Warmiñán, tiene como finalidad el fortalecimiento económico de las mujeres, ¿no? Y ahí también se le va a capacitar, aparte de la paternidad responsable que se les da, ¿no? Se hacen capacitaciones técnicas de oficios productivos, ¿no? Según el lugar donde estén, ¿no? De repente de la agricultura, de la artesanía, de la ganadería en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de repente yo puedo ser una señora que tengo una vaquita, ¿no? Entonces me van a capacitar cómo sacarle el máximo provecho a mi vaquita, ¿no? Cómo podría darle más productividad, porque obviamente si yo la mato voy a poder vender la carne, pero eso es, para hoy y ya, ¿no? Entonces las capacitan, les dan técnicas, ¿no? Hacen emprendimientos con enfoque de sostenibilidad. ¿Dónde fue? Miren, solamente para contarles un poquito, ya haciendo paréntesis en esta parte, esto de emprendimiento con enfoque de sostenibilidad es importante ya en este caso de mujeres maltratadas. Yo, este, en la pandemia, sí, antes de la pandemia, yo me junté con dos amigas, ya, y formamos un grupo, ya, obviamente de ayuda legal, ¿no? Nos ayudamos también con una psicóloga y le pusimos de nombre, ¿y la pensión para cuándo? Le pusimos así al grupo, que tenía como única intención ayuda social, ¿ya? Les voy a contar. Y este grupo creció, 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 y bueno, creamos una página en fanpage, ¿no? Del Facebook y creció, creció, creció y se volvió un grupo grande y ya, bueno, son como 20.000 mamitas y todas son Lima y provincia. Entonces llegó un momento que las manos para responder las consultas legales no nos alcanzaban a mis amigas y a nosotras porque eran un montón de mamitas con un montón de problemas y la idea era obviamente a cero costo, no era no cobrarles nada, pero no nos alcanzaba. Entonces, tenemos en el grupo una amiga que es súper capa, ya, se llama Carla, y Carla, el trabajo que ella realiza tiene bastante de enfoque de sostenibilidad. Y ella ha sido la cabeza de esto porque tiene unas ideas, todas las ideas geniales de ese grupo y se mantiene hasta ahorita han sido gracias a Carla, porque Carla agarró y me dijo, ¿sabes qué? No podemos ayudar a tantas mamás de provincia. Vamos a hacer una cosa, vamos a convocar a abogados que tengan espíritu social y que sean de provincia para que nos podamos ayudar. Entonces, y así hicimos, ¿no? Y salió un abogado en Arequipa, un abogado en Chiclayo, un abogado en Piura, nosotras en Lima, un abogado, entonces, y así nos pudimos apoyar y brindarle la asesoría legal a todas estas mamitas. Y después de la asesoría legal pasamos a apoyarlas en sus procesos y hacerle los escritos y hacerle las demandas y mandarle los modelos. Y era tanto que se nos juntaba y tanto, y con la intención justamente de que sea sostenible. Y Carla siempre decía, tiene que ser sostenible en el tiempo. Y ahí
por eso paré en este punto, porque se nos ocurrió en la pandemia, nos dimos cuenta que muchas de ellas eran emprendedoras, pero les faltaba una herramienta para continuar en su emprendimiento. Entonces, había alguna mamita, por ejemplo, que sabía hacer tinte, corte en el cabello, pero me falta, para poder animarme, me faltan secadoras. Quisiera comprarme 10 secadoras de pelo, pero no tengo. Alguna una mamita que hacía pose, esos quequitos cupcake, pero como quisiera tener un horno más grande para poder hornearlos. Había una mamita que hacía tejido con crochet, ¿no? Pero no, quisiera tener más colores de lana para poder hacerlos. Entonces, a Carla se le ocurrió, me dijo, ¿sabes qué, Lorena? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un concurso, ¿ya? Vamos a hacer primer premio, segundo premio y tercer premio, ¿ya? Vamos a pedir, vamos a donar, ¿ya? Y el primer premio que sea, aunque sea 1.000 soles, el segundo premio, no, el tercer premio 1.000 soles, el segundo 2.000 y el tercero 3.000 soles, y que ellas nos cuenten su emprendimiento, cómo lo sostendrían, y bueno, vamos a ver, pues el emprendimiento más viable va a ganar. Y aparte de eso, vamos a regalarles con un abogado tributarista, ¿no? El tema para que ellas se registren formalmente en SUNAT como corresponde y el tema en Indecopi para que registren su marca. Entonces yo cuando Carla me lo dijo, no lo creí mucho y sí, se dio y realmente pudimos entregar ¿cómo se llama? Los premios en pandemia para tres mamitas, ¿no? Que fueron contentas. Mandamos a hacer esos cheques grandotes, así tipo entrega en la finca. Tuvimos que hacer la entrega en esa época con mascarilla y todo, y citarnos en un lugar no cerrado. Y sí, ya, y al final, cada vez que las veo en el Facebook y veo estos emprendimientos que son sostenibles en el tiempo, es bonito porque son emprendimientos de fortalecimientos económicos para mujeres, sin contar que tuvimos que hacer un evento con la Municipalidad de San Isidro para que nos dieran stamps prestados 3, 4 días en una feria que se hizo y todas ellas podían mostrar sus emprendimientos. Había gente que hasta hacía cócteles, ¿cómo le digo? Caseros, ¿no? Con algarrobina, había gente que hacía muñequitos, otras vendían, ¿cómo se llaman? Chalinas, unos emprendimientos hermosos, ¿no? Otras estampaban polos y todo eso tuvimos que hacerlo también y sí, de verdad que el empoderar a las mujeres es importantísimo en el sentido económico para que ellas puedan de alguna forma producir. Porque como me dijo mi amiga, y la vuelvo a repetir, mi amiga Carla, me dijo, Lorena, lo que pasa es que estas mujeres, sí, está bien, las estamos ayudando con la parte legal, con la parte de alimento, pero mientras la justicia llega, Lorena, mientras la pensión llega, ellas tienen que producir, tienen que hacer algo, vamos a ayudarlas. Y de verdad que salió, ¿no? Entonces, justamente quería comentarles eso, ¿no? Y bueno, ¿no? Ese es el emprendimiento que también hace el Ministerio de la Mujer en este programa que a mí me parece buenísimo, ¿no? Ellos tienen aparte un acceso de fondos semilla en programas locales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Muchos de estas personas, ¿no? De las comunidades, tienen el tema también de que ellos viven bastante de lo que producen sus tierras, pero tienen el problema que cuando hay veces guardan las semillas en su casa, estas se tienden a humedecer, se malogran, ¿no? O comienzan a germinar afuera, ¿no? Cuando están plantadas o vienen los animalitos, ¿no? Los gorrojos, las cosas así, y se las comen. Entonces tienen un fondo, mira este programa lo que tiene, ¿ah? Tiene un fondo de semillas con programas locales, justamente para proteger y que ellos puedan guardar y puedan hacer sus cultivos, ¿no? Sin problemas, ¿no? Tienen una autonomía económica, ¿no? Como herramienta de protección, ¿no? En realidad lo que tratan siempre es también de darles a cierto modo, ¿no? Una herramienta de educación financiera, ¿no? Para que también separen lo que es el capital de la ganancia y no se gasten todo y puedan volver a invertir en comprar semilla o lo que fuera para que puedan seguir creciendo y fortaleciéndose económicamente. ¿Ya? Seguimos. Entonces, en las escuelas de estas comunidades y en las escuelas y comunidades, ¿no? Se hacen también talleres para los docentes, para los padres y los estudiantes. Mire, yo les voy a volver a comentar acá. Cada local, cada lugar tiene
se adecua a las circunstancias, ¿ah? ¿Ya? Yo, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, yo estudié en un colegio que ya no sé si en estos tiempos habrá, que se llama, ¿cómo se llama? Eh, técnico, así se llamaba mi colegio. Entonces, ¿qué quería decir mi colegio? Mi colegio era técnico porque yo, bueno, yo vengo de Lima Sur, ¿no? De un distrito que se llama Villa María del Triunfo, pero dentro de Villa María del Triunfo teníamos una zona bastante pobre, ¿no? Entonces, yo vengo de un asentamiento humano y estudié en un colegio de ahí, de la zona del barrio. Y mi colegio se llamaba José Carlos Mariátegui y era un colegio técnico. ¿Qué quería decir eso? Que se entendía que los adolescentes, niños de esta zona, no íbamos a poder llegar a la universidad, no íbamos a poder tener esa posibilidad y ese acceso. Entonces, como no íbamos a poder llegar a la universidad, ya nos estaban preparando, ¿no? Para poder ejercer labores técnicas, ¿no? Entonces, este colegio era secundario y las de primero de secundario, y tenía un montón de secciones, ¿no? Primero A, B, C, D, F, G, todo el abecedario. Segundo A, F, G, tercero A. Entonces, cuando tú entrabas tenías que escoger una carrera técnica. Yo, por ejemplo, en mi caso, estudié lo que era cosmetología y todo el primer año nos enseñaban el tema de ponernos uñas. El segundo año todo lo que era tinte. El tercero de secundaria todo lo que era, ¿no? Y teníamos incluso una semana que se llamaba la semana técnica. Y en esta semana, toda la semana, todas las áreas desfilaban haciendo lo que habían hecho, ¿no? En el caso de los hombres, ellos llevaban carpintería, les enseñaban a hacer muebles de melamine, otros llevaban metalurgia para hacer esas rejas, esas escaleras caracol, otras mujeres llevaban corte y confección, ¿no? Otras llevaban peluchería, ¿no? Para aprender a coser. Entonces yo estudié en ese tipo de colegio que se llamaba técnico, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, llevábamos muy pocos cursos como lenguaje, literatura, matemática, porque estábamos abocados a lo que era la parte técnica, porque se entendía que tú salías de ahí para formar tu emprendimiento. Entonces, ¿para qué les pongo este ejemplo y qué quiero decirles? Que aquí, ¿no? En la prevención de escuelas y comunidades, ¿no? Se hacen talleres para docentes, padres y estudiantes de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Así como en mi caso, ya nos estaban preparando para poder tener una carrera técnica, ¿no? Entonces, en este caso también a ellos se les prepara de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades y al momento, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, cómo se llama, campañas comunitarias y todo lo que les sirva. ¿Ya? Siempre se van a hacer la promoción también del respeto, la igualdad a la niñez, ¿no? Y siempre primando y tratando como estrategia de prevenir, detectar y sancionar la violencia. ¿Ya? Recuerden eso, ¿ah? Ya, porque este es una parte importante del programa. ¿Ya? Entonces van a participar siempre en campañas comunitarias como todas las que le he contado. ¿Ya? Otra de las campañas educativas y comunicacionales es la difusión de mensajes, ¿no? Siempre van a difundir mediante medios locales, radio, televisión, megáfono, este, este domingo va a haber charla en el colegio Salesitas, todos bajen al colegio Salesitas para recibir la charla respecto a reproducción, ¿no? Entonces, están difundiendo de alguna forma para generar, ¿no? Quórum a esas campañas de comunicación, ¿no? El uso de lenguas originarias y los recursos visuales accesibles, ¿no? Se tratan de tener campañas de alguna forma, llevar intérpretes en lo que fuera, ¿no? Tratan de hacer participar, como ya les había contado, a sus líderes, a las figuras locales, ¿no? Y tratan de tener siempre pues un impacto, ¿no? La idea justamente del programa es que genere un impacto y que pueda asistir la mayor cantidad de personas, ¿no? Para poder evaluar eso. ¿Ya? Entonces, yo les hice esto de aquí, yo les hice este banner, ¿ya? Prueba de que yo lo hice fue que aquí me salté una I, dice contención, es contención, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta que ante casos de violencia, ¿no? Las integrantes de los grupos familiar y programa Warmiñán, ¿no? En resumen, van a recibir la orientación, ¿no? ¿Dónde? En la línea 100, en el Centro de Emergencia Mujer,
en la comisaría, en, ¿cómo se llama?, en el juzgado, con el líder de mi grupo campesino, ¿no? Para brindar información sobre los derechos a las víctimas y los servicios disponibles y cuáles serían las medidas de protección aplicables a cada caso. La contención no es otra cosa que brindar apoyo emocional y psicológico en situación de crisis, pues, ¿no? Como les digo, lo que se quiere evitar es que la víctima desborde emocionalmente ante estos sucesos, ¿no? La seguridad, que es justamente las coordinaciones para que la policía pueda ejecutar estas medidas de protección, ¿no? La intervención, que es justamente acompañar y asesorar, ¿no? Con el equipo interdisciplinario, que ya vimos que está conformado por psicóloga, asistenta, ¿no? Y abogado, ¿no? Estos todos, ¿ya? Entonces, igual yo les voy a dejar mis PPTs, ¿no? Que las hago yo, ¿no? No las van a encontrar colgadas en ningún lado porque yo las hago, son mías, no las van a ver. Igual este banner ve hasta con error, ahí está. ¿Ya? Y ahorita vamos a pasar, ¿no? A esta parte, esta fichita que yo les había hecho. Voy a tener que dejar de compartir esto para abrir mi Word, ¿no? Y continuar. A ver, voy a dejar de compartir. Así que ya se enteraron, ya conocieron, ya se informaron de qué se trata el programa Warmiñán, ¿no es cierto? Ahí ya le dejé de compartir, ¿no es cierto? Para ir abriendo el otro documento que aquí lo tengo en mi escritorio. Hoy ya sí he venido con todo así en el escritorio, así rapidito, para que salga. Este es, ¿no es cierto? No, este no es. Este de acá, este entonces. Miren, igual, bueno, igual se los voy a proyectar, esto también se los voy a dejar, ¿ya? Esto me lo pasaron. Ay, ¿ahora cuál era? Eso me pasa por abrir dos documentos a la vez. No, mejor entonces lo voy a cerrar porque, ay, ¿cuál era? Y a ver, vamos a proyectar este. Este creo que es. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a abrirlo. Ya, miren, esto de acá, ahorita le aumento el zoom, ahorita le aumento el zoom, antes que me comiencen a decir, doctora, no sé, ya. Esto de acá, que se los voy a dejar, ya, es una guía, ¿no? Sí, sí lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Me confirman. De repente estoy hablando sola y no está. Sí, doctora, sí se puede evidenciar. Y ya, escúchenme. Esta es una guía para identificar los signos de violencia en todos los tipos de violencia que usan como referencia. Yo se los voy a dejar igual, se los voy a dar, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ya esta guía ayuda, ¿no?, a profesionales, promotores comunitarios, docentes, ¿no?, a detectar posibles situaciones de violencia contra las mujeres, ¿no?, para activar la atención en el programa Guarmillán. Dentro de acá, de esta guía, tenemos varios tipos, ¿no? La violencia física, ¿ya?, que es la más notoria. Ellos, para evaluar este tipo de violencia, que es súper fácil, ¿no? Siempre se van a guiar de la presencia de lesiones frecuentes o inexplicables, los moretones, las quemaduras, ¿no? Las fracturas, el uso de ropa inusual para cubrir heridas, ¿ya? Estos de aquí son los factores para evaluar la violencia física. En la psicológica o emocional, que es un poquito más difícil, ¿no? Ellos usan este tipo de guía. Los cambios repentinos de conducta o aislamiento, ¿no? La expresión de miedo, ansiedad o culpa, la pérdida de autoestima o frases destructivas, que es un poquito complicado porque de repente vemos una persona con miedo, con ansiedad, pero ¿cómo le atribuimos que este miedo o ansiedad es a raíz de la violencia que está sufriendo, ¿no? De repente sufrió violencia de sus padres y viene ya con esa ansiedad y le vamos a echar la culpa al esposo, imagínense, ¿no? Ahora, en la violencia sexual, yo ya me había adelantado, son los relatos confusos o evasivos sobre encuentros sexuales, es el miedo a estar a solas, ¿no? Con la misma pareja incluso, ¿no? Y los signos físicos en zonas íntimas, ¿no? Como infecciones incluso frecuentes, ¿no? Yo les voy a contar una infidencia. Había una señora que sufría violencia sexual, ¿no? Y la señora la golpeaban y la hacían tener sexo contra natura, ¿ya?
y la señora llega con un grado de afectación que yo realmente nunca, no sabía que eso había sido posible. Resulta que de tanto, pues, relaciones contra naturas, ¿cómo se llama? El recto, ¿no? Que tiene un esfínter, ¿no? Llegó un momento que ya ese esfínter se había roto. Entonces la señora ya no podía ni siquiera retener las necesidades y la señora era como si siempre estuviera con diarrea, increíble. Y los médicos tuvieron que intervenir y hacerle una operación en el recto y colocarle una, una operación donde le ponían platinos, que era simular el mismo retén, el esfínter, ¿no? Del aparato para que siga cumpliendo con su función. Entonces, ahí justo le echo este pare porque esto cuando dice signos físicos en zonas íntimas o infecciones frecuentes, imagínense, ¿no? Se dieron cuenta que la señora estaba siendo violentada de esa forma porque, o sea, el retén del esfínter, ¿no? No se rompe así nomás, pues, ¿no? Según lo que se dieron cuenta ahí ya en los exámenes médicos. Entonces, miren ustedes a dónde llegan estos tipos de violencia, ¿no? Bueno, la violencia económico-patrimonial, ¿no? Es cuando no pueden controlar su propio dinero o sus propiedades, ¿no? Siempre hay una dependencia forzada y también se puede ver cuando hay privación de alimentos, medicinos, servicios básicos. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Doctora, ¿el que no me esté dando pensión de alimentos es una forma de violencia económico-patrimonial? Sí. Doctora, ¿yo puedo demandar alimentos y también puedo denunciar violencia económica y patrimonial? Sí, algunos abogados lo hacen. Lo abren por aquí en la vía civil como demanda de alimentos y aquí en la vía penal, ¿no? Como denuncia de violencia económica y patrimonial. La violencia institucional es obviamente la falta de atención o trato discriminatorio en entidades públicas, que también sufren bastante y también se apoyan en el programa Guarmichán las personas del Perú profundo. Es el clásico, pues me voy a dar a luz de mi bebé número 3 y lejos pues de ponerme un medicamento que me calme el dolor, que de repente se puede, ¿no? Me dice, ay, aguanta pues, para eso tienes más hijos, ¿no? Me dice de repente la enfermera. Entonces, esa es una violencia o un trato discriminatorio en una entidad pública. Ya, de repente para los varones es nuevo, pero esa historia es contadísima por un montón de amigas. Y acá incluso en Lima, oye, Lore, me tocó dar a luz en el Rebagliati, porque, pucha, dije pues más barato en el Rebagliati y no sabes, oye, la enfermera totalmente deshumana, hasta me dijo así. Entonces yo, si se escucha y pasan estas cosas, ¿no? La negación injustificada del servicio o protección legal, ¿no? Los retrasos sistemáticos en atención de denuncias, ¿no? Todas estas cosas son violencias institucionales, ¿no? Que no es otra cosa que el maltrato que me hace alguna institución de salud o legal o lo que corresponda. Ellos también tienen, en este caso el programa Guarnichá, la violencia simbólica o cultural, que es el uso de estereotipos que refuerzan la subordinación de la mujer, ¿no? El lenguaje ofensivo o despectivo hacia el género o cultura, que se ve bastante allá, más que aquí en Lima, ¿no? Y la normalización de prácticas nocivas justificadas por la tradición. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hacen la intervención de un señor que le pega a una señora, él en su cabeza, en su mundo, él no entiende por qué lo están interviniendo? Si es su esposa y como él está pegando a su esposa, él tiene todo el derecho. ¿Por qué no le está pegando a la esposa del vecino? Le está pegando a la de él. Entonces él no entiende, ¿no? ¿Por qué tendrían que detenerlo? Claro, porque están normalizando la práctica nociva justamente justificadas por la tradición que ellos tienen, ¿no? Que como es mi esposa, está bajo mi cargo, mi subordinación, ¿ya? ¿Qué se recomienda para la intervención? Siempre escuchar sin juzgar y con empatía, ¿no? Cuando estamos siendo abogados, psicólogos, asistentes sociales, en uno de estos programas tenemos que escuchar sin juzgar y con empatía, registrar los signos observados con detalle, activar los canales de ayuda y no poner en riesgo a la víctima ni a uno mismo, ¿no? Ese es uno de los pilares que mantiene y esta es la guía para identificar los signos de violencia que se maneja en el programa Guarmiñán, que se lo voy a hacer llegar porque no lo van a encontrar en internet, no lo van a encontrar, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto para compartirles el otro.
Ahora sí. Ya, entonces vamos a minimizar este. Esta era la guía para identificar los signos de violencia. Y a ver, y acá está, a ver este de acá. Ah, ya, este también se lo tengo que compartir para que se vayan con toda la información, pues chicos. Si no, imagínense, yo me siento acá ahora, bien fácil, pero no es así. Después Reader, ¿no? Nos resondra. Ya, entonces vamos a abrir acá. Mire, esta es una plantilla que tampoco la van a encontrar, que se las voy a pasar yo. Es una plantilla de informe interdisciplinario, perdón. Ya no es multidisciplinario. Multidisciplinario son para casos civiles, ¿no? Como tenencia, régimen de visita. A este es interdisciplinario. Es una plantilla ya que está diseñada, ¿no? Por los profesionales del programa Warmillán, donde ustedes van a ver los datos generales, ya, los datos de la víctima, ¿no? El informe legal. En el informe legal tiene que ponerse el nombre del responsable, el resumen del caso de enfoque legal, ¿ya? Las medidas legales adoptadas o sugeridas. ¿Con qué autoridad coordinaste tú? ¿Con la policía, con la fiscalía, con el juzgado? ¿Ya? El informe psicológico, ¿no? También el informe del profesional responsable. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que esto solamente en este programa Guarmiñán hay un informe que lo hacen los tres profesionales que no hay en los procesos civiles normales ni en los procesos de violencia familiar? Ya, porque este es el informe con los profesionales. Aquí va la parte del psicólogo, ¿ya? Con las recomendaciones psicológicas, con la evaluación. Aquí va el informe del social, ¿no? Del asistente social, ya con el contexto familiar y todos los factores de riesgo, las recomendaciones. Aquí va una observación final del equipo, o sea, una opinión de los tres, ¿ya? Y aquí van las firmas del equipo, ¿ya? Ya saben, ¿ah? Sí, por estoy dándoles información inédita, ya saben. Entonces vamos a minimizar este de aquí, ¿ya? Y yo les voy a dar una, ay no, es que este no estoy compartiendo. Ah, espérate, vamos a compartir. Ay, ¿y ahora cuál es el otro? ¿Será este? Ay, sí, este es. Ya este de acá vamos a abrirlo. Ya, estos son los casos simulados que yo se los voy a dejar también, ¿no? Para que ustedes, uy, si sabrá Dios si los harán, ¿no? Pero bueno, para que se hagan ustedes una ayuda memoria de todo lo que han escuchado y les va a servir, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí yo he puesto el caso uno, ya un nombre ficticio de la señora Lucinda Guamán Quispe, que tiene 29 años, que se encuentra en una comunidad campesina de Pasco, que su lengua materna es el quechua. Eso no lo van a encontrar tampoco, porque esto lo he inventado yo. No va a estar en ningún internet. Lo he inventado, no existe. Ya, supongamos que su composición familiar de ella son tres hijos. Mira, yo hasta me invento las edades, mira, 7, 4, 1 año. Y vamos a imaginar que ella está sufriendo una violencia física, económica por parte del conviviente, quien además controla los ingresos de la cosecha. Y acá hay una observación, ¿ah? La mujer, así le van a venir los casos a ustedes. La mujer no desea denunciar por temor al rechazo de su comunidad y a perder la custodia de sus hijos. Y ustedes como profesionales, cuando les llegue esto, van a hacerse estas preguntas de acá. ¿Qué formas de violencia se evidencian en este caso? Que yo les he contado. ¿Qué cuidados debe tener en la intervención por tratarse de una comunidad quechua? Mira, con la clase que yo les he dado, ustedes están facultados para responder todas estas preguntas. Y es que me han escuchado y no han estado cabeceando. ¿Ya? ¿Se necesita intérprete o articulación cultural? Obviamente, si les estoy poniendo acá que la mujer habla quechua. ¿Qué servicios del programa Guarmiñán se deben activar? Yo les he hablado de cuáles son los servicios que tiene el programa Guarmiñán. ¿Qué medidas legales, psicológicas y sociales les propondrían ustedes como profesionales? ¿Cómo garantizarías la protección inmediata sin exponer a la víctima? Miren, ya, así. Del mismo modo, ya para que piensen, pues, ya ves, para que piensen ahí. Ya, se sientan ahí, escuchan, se quedan dormidos. No. Del mismo modo, aquí les he puesto tres nomás.
El segundo ya lo he puesto en un entorno urbano, ya donde Rocío, acá copié mi apellido, pues Fernández, tiene 41 años, ¿no? Su esposo la agrede psicológica y verbalmente en presencia de sus hijos adolescentes. Controla las redes sociales, sus ingresos, ha instalado cámaras en su casa y ella trabaja como enfermera y ya comenzaba a llegar tarde o a faltar por ansiedad. Acá también las mismas preguntas, ¿no? Pero como estamos en un entorno urbano, la tres, ¿cuál sería el protocolo de intervención en zona urbana? Ah, ya ven, ¿y qué herramientas van a usar para ayudar a reconocer si está o no está en riesgo? Y acá el 3 se lo he complicado porque les he puesto que es una adolescente en riesgo. Vamos a suponer que este es un adolescente varón, Sebastián, de 14 años, Arequipa. Él vive con su madre y su padrastro. Él presenta cambios de conducta bajo rendimiento escolar y tiene marcas en los brazos. Un docente informa que se rehúsa a ir a su casa y evita hablar con adultos. Se sospecha de abuso físico y emocional. ¿Ya? Este se parece a un caso que yo tuve, donde el padrastro de la mamá lo maltrataba. ¿Ya? Entonces, aquí también, ¿no? Ya, lo único sigue aquí en la 3 les he puesto cuál sería el rol del equipo Guarmillán ante menores de edad. Yo les había hablado en una de las PPTs que no es lo mismo la protección para adultos mayor que para adolescentes embarazadas. ¿No? Y cómo involucrar a la comunidad educativa en la ruta de protección, porque claro, él al ser adolescente está en edad todavía, ¿no? Para que lo puedan atender, lo puedan, proteger, ¿no? Si bien es cierto que todos necesitamos protección, él al ser todavía un adolescente, todavía con mayor razón. Entonces, estos casos también se los voy a pasar por si acaso en el material que les va a alcanzar Reader. Así que ya saben, voy a dejar de compartir y creo que nos sobran 20 minutos, creo, ¿no? Para preguntas, ¿no? Así que quedo dispuesta a sus consultas. ¿Qué les parece este programa Guarmiñán? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Quieren postular, no quieren postular? ¿No les interesa? ¿Está muy difícil, está fácil? Ya saben, ya cuando se vayan a vivir a provincia, ahí está. Ya el trabajo puede ser este. Nos volvemos abogados del Guarmiñán. Ya estamos ya capacitados. Mire, ¿dónde van a encontrar los signos de violencia, la ruta? Ya tienen ya el modelo del informe, cómo es que lo llenan los tres profesionales. Ya, no, más que eso ya no pueden, ¿ah? Incluso todavía los he hecho pensar ahí con tres casitos que yo mismo he inventado. Y mi material no lo van a encontrar en internet porque yo lo he hecho todito, hasta mis PPTs. Listo, quédate atenta. A ver, no sé, Reader. Muy bien, doctora, aquí estoy y a cada uno de nuestros participantes. Antes de ir justo a nuestra ronda de preguntas, ya saben, tienen que tener activo su cámara, debidamente setados y como siempre, interesante la otra. Y sí, doctora, usted es parte de un diplomado que se viene, ya está calientito, ya está. Este es previo a esta clase es previo al diplomado en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 3036-4. Son 17 clases, clases en vivo, ninguna pregrabada. Doctora, ¿por qué llevar este diplomado? Gracias. Mire, el diplomado es un diplomado justamente de violencia, ¿ya? Es un diplomado bastante completo. El temario lo hemos revisado, ahí Reader me lo pasó, es bastante completo. También va a haber modelos prácticos, ¿no? Como siempre yo contándoles mis casos, interviniendo. Yo tengo más de dos clases en este diplomado, hasta tres o más, me parece. Y vamos a poder dar todo de nosotros también para que ustedes vayan con toda la información, como siempre, para hacerlo didáctico, para dejarle el material. Así que no pueden faltar, tienen que inscribirse. Va a estar bonito el diplomado. Miren ahí, la mayoría son damas, solamente el doctor Pablo que pone la cuota de género. Así que los esperamos, inscríbanse. Espero que no se aburran de mí para que me sigan viendo, porque tengo varias clases en este diplomado. Jamás, doctora, jamás nos vamos a aburrir, al contrario, están conectados nuestros participantes y en estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta que realizar, en estos momentos levantan su manito y realizan la pregunta. Y si no, les leo las preguntas que están en el chat. Nos dice Stephanie, doctora, buenas noches.
Cuando sufren violencia las féminas, señoritas, ya, creo que no ha puesto ni tilde. No dice, doctora, ¿cuándo sufren violencia las féminas, señoritas? Eh, a ver, ya, ¿cuándo sufren violencia las señoritas y a ver, señoritas galenas? Ya, muy bien. Entonces, doctora, ¿cuándo sufren la violencia las féminas, las señoritas ganelas? ¿Pueden tocarlas? Presumo que, o si no, Stephanie, por favor, nuevamente tu pregunta, porque yo no la entiendo bien. No sé si la doctora me deje entender, doctora. Creo que Stephanie pregunta que cuando sufren violencia, ¿no? Ella, me parece que su pregunta va si al momento de examinarlas, por ser mujeres, se les puede tocar para poder hacer los exámenes, ¿no? Bueno, si es así, de todas maneras, ¿no? El médico legal tiene que tocarlas para poder examinarlas. Que este es complicado, ¿no? Porque cuando, como ya les había comentado, cuando son personas de las comunidades, los esposos no permiten ni siquiera una revisión ginecológica, pero bueno, se entiende que las aíslan y las revisan en otro ambiente, ¿no? Me parece que va por ahí. Muy bien, doctora. Y nos dice sobre Guarniñán. ¿Qué papel cumple el psicólogo? El psicólogo es parte del equipo interdisciplinario, ¿no? De este programa Guarmillán, porque recordemos pues que la violencia física viene también hay veces con afectación emocional. O en algunos casos las mujeres no son violentadas físicamente, pero sí emocional. Entonces el psicólogo tiene que evaluar el grado de afectación. Muy bien, doctora. Justo rompiendo mitos, algunos de nuestros participantes nos dicen, doctora, ¿en los cursos de violencia solamente son para abogados o también para psicólogos? Gracias. No, los cursos de violencia son también para psicólogos, pero depende quién los dicte, quién los dicte, pues no, porque mire, si un curso de violencia se los va a dictar un abogado, va a tirarlo más a la parte legal, ¿no? Si lo va a dictar un psicólogo, va a tirarlo más a la parte de salud. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo en un curso de violencia, donde lo va a dictar un psicólogo, evidentemente él no va a tocar la parte legal, sino más bien la parte, médica. Muy bien, gracias, doctora. A ver, otra pregunta, otra pregunta. Dice Vladimir, en la cámara Gesell, ¿por qué la madre los alienta a los hijos y por eso tienen el miedo y dejan al padrastro violente a los hijos y el SEN no hace nada? Gracias, doctora. Bueno, el CEN sí interviene, ¿no? Ahora, la cámara Gesell, cuando citan a un menor a la cámara Gesell, no es que la mamá los aliente, ¿no? Sino que de todas maneras es parte del procedimiento que deben ser evaluados. Incluso en la Cámara Gesell, ¿no? Los abogados cuando participamos no podemos preguntarle directamente a la víctima. Nosotros los abogados le preguntamos a la psicóloga por medio de un audífono y la psicóloga cambia nuestras palabras y las transmite, ¿no? De todas maneras es parte de, no es que los alienten, sino que tienen que declarar como corresponde. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos dice Carmen. Buenas noches, doctora. En la exposición hizo mención que hay lugares donde se ha reducido la violencia en contra de las mujeres. ¿Podría precisar en qué departamento, provincia o distrito? Gracias. Mira, Cerro de Pasco es una en las que se ha reducido, ¿no? Había bastante, pero según el último informe, ¿no? Que es de conocimiento público, Cerro de Pasco habría bajado en violencia. Yo imagino que debe ser de repente porque, bueno, estos programas han llegado, ¿no? A buenos oídos y de repente se están cumpliendo. Y esa es la expectativa, ¿no? Que en el Perú baje, ¿no? Porque Ayacucho sigue siendo todavía, ¿no? Una provincia con bastante violencia, ¿no? Bueno, en Lima, nomás sin ir muy lejos, pero sí. Muy bien, doctora. Tenemos también otra pregunta. ¿Es igual violencia contra la mujer que violencia contra los integrantes del grupo familiar? ¿Y en qué parte se encuentra el varón? Gracias. Sí, porque ¿cómo? Porque en parte se encuentra el balón. Recordemos que nuestra ley, la 30.364, es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, dentro de los integrantes del grupo familiar se encuentran los varones.
¿no? Por eso es que nuestra ley protege. Por eso es que esta ley 30.364 deja sin efecto la ley anterior, la 26.000, porque la 26.000 sí era solamente para mujeres. Esta, ¿no? Se tumba la 26.000 y agrega los integrantes del grupo familiar. Nos dice una pregunta, doctora, una de nuestros participantes, ¿qué significa guarniñán en español, ya que está en quechua? Gracias. Mira, Guarmiñán, vamos a buscarlo acá ya, porque la última vez que Guarmiñán, la última vez que lo vi en el programa decía que era Camino de la Mujer en quechua, pero sin embargo, cuando lo buscas, dice que también tiene una traducción en Aymara que es donde busca fortalecer presencia, ¿no? Entonces, al final es Camino de la Mujer, pero en Aymara significa otra cosa, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿el programa Guarniñán es contrato CAS y tiene requisito para postular? Gracias. Yo vi una postulación, sí, era CAS, decía obviamente que tenías que vivir en provincia, ¿no? Cerca a donde estaban pidiendo, decía que tenías que ser abogado, ¿no? Eh, Titulado y colegiado, ¿no? Y también vi que había que había postulaciones para psicólogos y para asistente social. Me parece que piden de los tres, porque como los informes son de los tres profesionales, entonces se abastecen de ellos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Giancarlo nos dice, ¿cómo se diferencia la violencia contra la mujer de las situaciones donde existe violencia mutua entre ambos integrantes de la pareja? ¿Qué criterios considera para hacer esta distinción en atención del SEN? Mire, yo a las violencias mutuas les tengo miedo. Sí les había contado, bueno, es que de repente no es el mismo grupo. Yo a las violencias mutuas le tengo miedo porque, bueno, lo que diferencia es que tengan lesiones ambos, ¿no? Ambos tienen lesiones, pero el tema es que hay veces tienen lesiones porque uno ha agredido y el otro se ha defendido. Y bueno, no sé si somos el mismo grupo, pero igual se los vuelvo a repetir. Yo a las lesiones mutuas les tengo miedo porque cuando son lesiones mutuas y ambos denuncian, ambos se quedan detenidos en la comisaría hasta que venga el fiscal de familia y nos pasó un día que tuvimos conocimiento que habían detenido al papá y a la mamá y se habían quedado en casa los menores porque ellos pensaron que iban, ponían la denuncia y regresaban a su casa. Y uno de los niños tenía autismo y estaba con el otro hermanito y se quedaron los papás detenidos en carceleta de la misma comisaría y no tenían cuándo salir. Así que una vecina tuvo que romper la puerta y entrar para quedarse con los niños, intervenir el Ministerio de la Mujer mientras llegaba el fiscal para que los deje libres a los papás. Así que, moraleja, si es que no somos el mismo grupo, porque ya lo había dicho una vez, cuando son lesiones mutuas, no vayan a aconsejarle ustedes al cliente que vayan a denunciar. Ahí nomás vaya la señora y atrasito el señor, porque se quedan, ¿ah? ¿Ya? No, el abogado me dijo que venga, que como él estaba corriendo a la comisaría, yo también me vine corriendo y aquí estamos los dos presos en carceleta. Cuidado, ¿ah? Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya saben, estimados colegas, y si ya están detenidos, la llaman a la doctora. Listo, nos dice Clotilde. Doctora, buenas noches. Para el acompañamiento del programa, ¿puede ser profesional de educación? No es que necesiten una profesional de educación para acompañamiento del programa, pero sí para algunos talleres. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que dentro del programa también hay talleres de alfabetización, hay talleres, incluso de charlas, ¿cómo se llama? De planificación que las da algunos tetra. Entonces, sí te piden, ¿no? Para algunos talleres que son parte del programa. Muy bien, muchas gracias, doctora. A ver, ¿alguna pregunta más? Doctora, ¿qué papel cumple el politólogo? ¿Puede postular al programa o solamente son para abogados y psicólogos? Bueno, solamente son para abogados, psicólogas, asistentes sociales, pero recuerden que las otras profesiones como podólogo, como el tema de las educadoras, como el tema de las, ¿cómo se llama? Las ginecólogas, ¿no? Obstetricias, ¿no? Pueden apoyar en talleres, ¿no? Porque el programa convoca talleres, ¿no?
Y los talleres también son pagados porque los reconoce con el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Muy bien, doctora, muchas gracias. Giancarlo me dice, ¿cuándo se... A ver, no, aquí ya, esa creo que es la misma pregunta, Giancarlo. Nos dice, Carmen Flores, ¿quiere decir que si son agresiones mutuas, deben ponerse de acuerdo quién denuncia primero? No, pero ¿saben qué es lo que deberían hacer? Si son agresiones mutuas y yo voy a la comisaría y Mario también va a la comisaría, ya me fregué, porque ahí nos vamos a quedar los dos, porque los dos estamos presentando agresiones mutuas. Si Mario me agrede y Mario ya me ganó porque Mario está yendo en carro y yo voy a ir a pie, yo ya no voy a ir detrás de Mario, pues lo que haría en todo caso es por último agarro mi aplicativo a la policía, entro a internet y pongo mi denuncia por ahí. ¿Para qué me voy a exponer yo? Muy bien, doctora. Doctora, ¿las medidas de protección caducan? Gracias. Las medidas de protección no son indeterminadas, salvo los diga la medida de protección. Yo incluso en una clase anterior, pero claro, entiendo que no somos el mismo grupo, tranquilos, no se preocupen, les compartí, así como yo siempre comparto mi material, les compartí una medida de protección para una adulta mayor donde decía indefinida. Como esa decía indefinida, es indefinida. Pero aquella medida de protección que me dice tiempo, 6 meses, 9 meses, 3 meses, se entiende que se cumple ahí. Muy bien, doctora. A ver, ¿qué otras más preguntas? Doctora, Alexis Villanueva. Doctora, buenas noches. ¿Cuántos programas Guardián existen en el Perú y en qué lugares? Gracias. No, el programa Guarmiñán es uno solo, ¿no? O sea, es programa Guarmiñán como tal, es uno solo, ¿no? Dentro del programa hay talleres y ese programa está en todas las comunidades, ¿no? De nuestro Perú profundo. Pues, por ejemplo, yo no lo he visto, por ejemplo, no lo he escuchado, por ejemplo, en Tumbes, ¿no? Generalmente donde lo he escuchado bastante es en la zona de la sierra, ¿no? Y unas cuantas zonas selva. Muchas gracias, doctora. Doctora, soy politóloga. Tengo el dominio de la lengua quechua y me gustaría prestar servicios en el programa Guardián. ¿Cómo podría ingresar? Gracias. Pero pueden buscar ahí en el CAS, cada cierto tiempo sale. No, lo único sí que me parece que es requisito es vivir en las zonas donde se van a brindar el servicio. Entonces yo imagino que la mayoría de ustedes seguro son de Lima, ¿no? O de repente salvo uno que otro, ¿no? Pero pueden poner CAS, ¿no? Y el programa Guarmiñán y les va a salir. Muy bien, doctora. A ver, doctora, si los padres están, Fernández nos dice, doctora, si los padres están detenidos, ¿cómo queda el niño al cuidado? ¿De quién se queda el niño dado que el único familiar son sus padres? Tienen que llamar al Ministerio de la Mujer en ese momento, ¿no? Y activar el protocolo. No, no, que vaya el Ministerio de la Mujer por último y le traiga a los niños, porque lo que sí les voy diciendo desde ahorita, no vayan a pensar ustedes que porque hay niños, los padres los van a soltar. Eso ya yo lo he pasado y yo me mataba diciéndole al de la comisaría, oye, pero los niños están solos, ¿cómo los van a dejar ahí? No, no, no y no hasta que venga el fiscal de familia. Y encima era un fin de semana, ya se imaginan, para que parezca el fiscal de familia, ya yo andaba con el corazón en la boca porque los niños estaban en la casa. Tuvimos que llamar a una vecina para que la vecina vaya viéndolos, ¿no? Entonces, no, no, no es una excusa eso, ¿ah? O interviene o bien algún familiar cercano o bien el Ministerio de la Mujer, pero no es excusa que por eso ya te van a liberar. Por eso es que yo le digo que a las lesiones mutuas yo les tengo miedo, porque detienen a los dos y hay veces tienen hijos menores de edad en la casa. La gente se pelea y se olvida de esos detalles. Muy bien, gracias doctora. Tenemos de participantes por el Facebook que nos dicen, si uno de los agresores se le ha brindado medidas de protección, pero la señora no es dueña de la casa, sino del agresor, su familia. ¿Cómo podríamos hacer ello, doctora? Gracias. Ya, yo me imagino que a la señora le han brindado medidas de protección, ok, ¿no?
Pero independientemente de las medidas de protección, yo no creo que esas medidas de protección diga que la señora va a estar en casa ajena, ¿no? Lo que debería hacer los familiares, ¿no? Es iniciar pues su proceso de desalojo como tal y sacarla a la señora. Ahora los procesos de desalojo no son tan largos, ¿ah? Entonces lo que puede hacer es iniciar su proceso de desalojo para sacar a la señora. Ok, te está agrediendo, sí, está bien, ya. ¿Verdad o mentira? Ok, justamente para que no te agreda, por favor retírate, pues. ¿No? Está en todo su derecho. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, nos menciona también sobre temas polémicos en la prensa, lo regular que se ve en redes sociales, en la televisión, sobre agresiones. Por ejemplo, caso Cueva. Lamentablemente, nos hace el comentario, se genera una polémica, pero desde allí ya no se resuelve, se deja a la deriva. Doctora, ¿me puede dar un comentario? Gracias. Miren, yo les comenté también en una de las clases que tuvimos, que vuelvo a repetir, no somos el mismo grupo seguro, les compartí un caso de violencia de un cantante conocido, ¿no? Este, se los compartí porque me sorprendió bastante cómo había resuelto el juzgado de familia Lima Este, La Molina, ¿no? Donde no dictaban medidas de protección, pero sí exhortaban a que el señor deje de violentar a la señora. En verdad la violentaba porque el señor, como era conocido, salía en el programa Amor y Fuego exponiendo toda la vida y esto a ella le afectaba. Yo les compartí incluso de esta persona famosa, porque así soy yo les comparto mi material. ¿Ya? Y les compartí, ¿no? Y el juzgado, pues, me deniega las medidas de protección y el señor a la semana vuelve a salir en otro programa, en el de Magali, ¿no? Vuelve a hablar de la misma señora y como el juzgado decía, y te exhorto a que no vuelvas a hablar de ella, entonces yo le dije al juzgado, oye, pero ¿de qué me sirve tu exhortación si no has dictado medidas de protección? ¿Cómo voy a ejecutar esta exhortación? ¿No? Entonces, el caso quedó ahí, ¿no? Era de una persona también polémica y famosa, tal como nos está comentando, pero el juzgado en algunos casos emite este tipo de autos finales que ni ellos mismos entienden. O sea, no te doy medida de protección, pero sí te exhorto a que no lo hagas. Ok, pero ¿y si sí lo hace, cómo lo ejecuto si no es una medida de protección? Y todavía yo, porque yo soy bien espesa, para molestarlos, les ingreso mi escrito, pues diciéndoles, ¿no? Ok, mira, lo volví a hacer, ¿ahora qué hacemos? Si me has denegado la medida de protección. Y me dicen, sí, pues no lo puedo ejecutar porque no te di medida de protección. Entonces, si no lo puedes ejecutar, ¿para qué sirve tu exhortación? ¿No? Entonces, eso también lo compartí en la clase que tuvimos, ¿no? Ya ven, ¿por qué no se matriculan? Se la han perdido.